Un misterioso testimonio revela que servir en silencio es un camino hacia la santidad. Según las enseñanzas del Padre Pío, vidas se han transformado para siempre. Clara miraba por la ventana de su pequeño hogar en una ciudad que solía brillar con alegría y esperanza, pero que ahora parecía atrapada en un velo de desesperación. El viento soplaba con fuerza, llevándose consigo el eco de risas que una vez resonaron en las calles. En su interior, la angustia crecía como una sombra que amenazaba con consumirla. Su hija, Valentina, solo tenía 6 años y un rostro que reflejaba la luz del mundo, pero una enfermedad incurable se había adueñado de su cuerpo frágil. Las noches eran las más difíciles. Clara se pasaba horas a su lado, mientras la enfermedad luchaba por robarle la vitalidad. Sin recursos para tratamientos adecuados, su fe se escurría como arena entre sus dedos. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntaba a menudo. La desesperación había ahogado sus oraciones, y cada día sentía que las esperanzas se desvanecían. Una noche, sin más fuerzas, Clara decidió visitar la antigua capilla del pueblo. Era un lugar olvidado por muchos, con la pintura descascarada y los bancos de madera chirriantes. Pero para ella, ese espacio, aunque desgastado, era sagrado. Se sentó en la penumbra y cerró los ojos, buscando ese consuelo que se le había escapado. Mientras sus labios murmuraban palabras de súplica, una brisa fría recorrió la habitación, provocando que los candelabros parpadearan. Fue en ese instante que Clara sintió algo extraordinario. Una presencia, suave y poderosa, se proyectó sobre ella. Era como si el aire mismo irradiara amor. «Padre Pío», susurró, su voz temblando. En su corazón, una llama de esperanza encendió. La fama de Padre Pío, un santo que había realizado milagros, resurgió en su mente. Sus enseñanzas sobre el sufrimiento y la fe resonaban con fuerza en su espíritu. Clara sintió que aquel momento era un puente hacia funciones desconocidas y su fe, aunque tambaleante, comenzaba a reafirmarse. Los días pasaron y misteriosamente la salud de Valentina comenzó a cambiar. Sus crisis se volvieron menos frecuentes y su luz, que había estado a punto de apagarse, parecía resurgir. Clara podía escuchar a su hija reír de nuevo, y la esperanza chisporroteaba con cada rayo de luz que entraba por la ventana. Pero no todos compartían su alegría. Los murmullos en la comunidad se hicieron eco de la incredulidad. «Todo es coincidencia», decían algunos. «Es solo un rayo de suerte», comentaban otros. A pesar de las voces escépticas, Clara se aferró a sus creencias y decidió que debía compartir su experiencia. Convocó a los vecinos en la capilla para una novena dedicada al Padre Pío. Las velas titilaban en la oscuridad, iluminando las caras con un resplandor casi divino. Clara tomó la palabra con el corazón en la mano. «Hermanos y hermanas, he sentido la presencia del Padre Pío. Mi hija está sanando y sé que es el resultado de su intercesión», proclamó mientras los ojos de la audiencia se abrían con asombro. Las enseñanzas del Padre Pío sobre cómo encontrar la santidad en el servicio y el sacrificio empezaron a resonar con fuerza. Clara comprendió que la enfermedad de Valentina no solo afectaba a su hija, sino que también había transformado su interior. El sufrimiento exigía un camino de amor y entrega. Para sanar no solo a su hija, sino a ella misma, debía dar un paso hacia adelante. Sin embargo, no todo era fácil. A medida que Clara empezaba a ver el poder de la fe en acción, las dudas empezaron a perseguirla. ¿Debo ser una figura de fe?, pensaba. ¿Estoy lista para enfrentar el juicio de aquellos que no creen? Las inseguridades apretaban como cadenas, pero en medio de esa lucha consigo misma, la voz de Padre Pío resonaba. La verdadera fe no requiere pruebas, sino valentía para amar y servir. Los días siguientes Clara comenzó un nuevo viaje de servicio. Ayudaba en el comedor comunitario y visitaba a los ancianos.
Cada gesto, por pequeño que fuera, se convirtió en un acto de gratitud. La transformación que había experimentado no solo era para Valentina, sino para toda la ciudad. Las historias de sus visitas comenzaron a dispersarse como el aroma del pan recién horneado. El amor sanador se expandía más allá de sus propias paredes. Clara se encontraba en un punto crucial de su vida. La puerta hacia el servicio y la santidad se había entreabierto, pero el miedo seguía acechando. Se preguntaba si sería capaz de compartir su testimonio en un mundo que a menudo prefería ignorar la fe. ¿Y si me rechazan? ¿Y si se burlan de mí? Sus dudas la asediaban, pero sintió una brisa reconfortante, un susurro que le instaba a seguir. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Clara respiró hondo, sintiendo la mezcla de esperanza y miedo revoloteando en su pecho. Al final de la novena, se sintió más ligera, como si cada vela encendida fuera un peso que se levantaba de sus hombros. Sin embargo, su corazón aún se debatía entre el deseo de compartir su experiencia y el temor a ser juzgada. La luz de las velas iluminaba más que el rostro de los presentes, iluminaba también las dudas que la asediaban. Esa noche, Clara no pudo conciliar el sueño. Se sentó en la oscuridad de su sala, anotando los pensamientos que brotaban de su mente. ¿Cómo puedo ser un testimonio viviente del amor de Dios? ¿Qué si mi mensaje no llega a quienes más lo necesitan? Así, en un arrebato de fervor, decidió que al día siguiente comenzaría a escribir un diario, un registro de sus experiencias, no solo por sí misma, sino con la esperanza de que pudiera inspirar a otros en su dolor. Los días siguientes, Clara se sumergió en su nuevo propósito. La transformación de Valentina continuaba, la risa infantil llenaba el hogar y el vibrante ecosistema comunitario comenzaba a reavivarse gracias a sus esfuerzos. Sin embargo, en el fondo de su alma había un susurro de inquietud que no se levantaba del todo. Un par de semanas después, mientras Clara recogía verduras en el mercado local, se encontró con la mirada de una mujer que conocía. Era Rosalía, una anciana conocida por su sabiduría, pero también por su escepticismo provocativo. En el pasado había lanzado críticas afiladas a aquellos que hablaban de fe, burlándose de sus esperanzas. Y esa misma tarde, Clara no pudo evitar sentirse atrapada en su mirada inquisitiva. «Clara, he oído que has estado hablando del Padre Pío», dijo Rosalía con tono cálido, pero con un destello de desafío. «Dime, ¿realmente crees que un hombre puede hacer milagros? ¿No es todo una ilusión?» La pregunta quedó suspendida entre ellas, como un reto lanzado al aire. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Debería enfrentarse a ese escepticismo. Sí, creo que puede. No se trata solo de un hombre, sino de la fe y del amor de Dios que se manifiestan a través de él, respondió con más audacia de la que sentía. Rosalía se rió suavemente. La fe es un buen refugio, querida, pero también puede ser el mismo lugar donde las ilusiones se convierten en trampas. Tu hija puede estar mejorando por otros motivos. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, pero la voz del Padre Pío resonó en su mente.
La verdadera fe no requiere pruebas, sino valentía para amar y servir. Alzó la vista y vio no solo a Rosalía, sino a toda la comunidad, algunos con miradas escépticas, otros con interés y otros más con deseos de creer. «Te invito a la próxima reunión en la capilla», dijo Clara, su voz temblorosa pero decidida. «El Padre Pío tiene algo que decirles a todos nosotros». No pasó mucho tiempo antes de que indignación y curiosidad se sembraran entre los vecinos. El día de la reunión, la capilla se llenó. Sin embargo, Clara notó que algunos murmuraban entre ellos, llenos de desconfianza. A pesar de la luz cálida de las velas, la atmósfera estaba tensa. Clara se presentó frente a ellos, el diario en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. Comenzó a hablar sobre su experiencia, sobre el sentimiento que tuvo en la capilla, sobre cómo su fe había renacido con el poder del Padre Pío. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que alguien en la multitud interrumpiera. Era un joven del pueblo llamado Luis, bien conocido por sus críticas directas. «¿Y si lo que dices es solo un término de búsqueda para llenar un vacío?», cuestionó. «¿Qué pruebas tienes de que todo esto es verdad?». Las palabras resonaron como un eco de los miedos que Clara había sentido. ¿Qué pruebas necesita uno para creer en el amor? Cada sonrisa de Valentina es una prueba viva, contrapuso Clara, incapaz de contener el ardor en su voz. La sala se llenó de murmullos. Algunos se sentían inspirados, otros continuaban dubitativos. Aquella batalla de creencias golpeaba como el viento en las ventanas de la capilla. Clara sintió la presión y el peso de cada mirada. Mientras continuaba, una figura inesperada apareció en la puerta. Era el anciano don Joaquín, una de las figuras más veneradas del pueblo. Sus ojos buscaban los de Clara antes de hablar. «Niño, hemos perdido algo vital en nuestra comunidad», dijo, su voz profunda andando entre murmullos. «Se nos ha olvidado cómo escuchar, cómo sostener la esperanza sin dudar». Clara sintió que una chispa se encendía en la sala. Don Joaquín no solo trajo consuelo, también un desafío. «Pero no es solo creer, también es actuar. ¿Estás lista para liderar este camino hacia la esperanza?», preguntó. Clara tragó saliva. El peso del liderazgo se posó sobre sus hombros. Sabía que no sería fácil, que el camino hacia sanar a Valentina, a ella misma y a su comunidad estaba lleno de obstáculos. La presencia de don Joaquín le inyectó una nueva confianza, pero la duda de haber sido elegida para esa misión también la acechaba. «Lo intentaré», fue lo único que pudo responder, mientras sentía que el mundo giraba a su alrededor, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por amor? Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. Clara comenzó a organizar encuentros donde se discutía la fe y la comunidad empezaba poco a poco a abrirse a nuevas creencias. Sin embargo, la sombra del escepticismo seguía al acecho. Rosalía continuaba lanzando dudas a cada paso, mientras Luis refinaba sus críticas. Entonces, en una mañana soleada, Clara recibió una carta misteriosa sin remitente. Dentro había una foto desgastada del Padre Pío y un mensaje críptico. «La fe puede cambiarlo todo, pero aún no has enfrentado tu mayor prueba». Su corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? La carta alteró su paz. Ella sabía que tal como el viento había llevado consigo las risas, también podía traer nuevas tempestades. Se sentía en la cúspide de algo monumental, y ahí, en la penumbra de su casa, donde una vez había encontrado consuelo, ahora solo había una incertidumbre creciente. Clara sabía que debía desentrañar el enigma, pero ¿qué se estaba preparando para ella? ¿Qué desafíos aún la aguardaban? Las preguntas, como llama viva, comenzaron a consumirse despreocupadas en su corazón. Clara sabía que debía desentrañar el enigma, pero ¿qué se estaba preparando para ella? ¿Qué desafíos aún la aguardaban? Las preguntas, como llama viva, comenzaron a consumirse despreocupadas en su corazón. Esa inquietante carta
amenazó con oscurecer el brillo que Valentina había recuperado y que ella había encontrado en su misión de fe. Con manos temblorosas, guardó la carta en el fondo de un antiguo cajón. Allí reposaría junto a aquellas cosas que prefería no ver. Días después, la comunidad se reunía en la capilla para un nuevo encuentro. Clara se encontraba más nerviosa que nunca. Esa vez, había decidido invitar a un sacerdote amigo de su infancia, el padre Esteban, conocido por su carisma y su habilidad para conectar con las personas. Desde que Clara había empezado su camino hacia el servicio, él había sido una voz de apoyos para ella. Nada puede ser más poderoso que un corazón comprometido con el amor y la fe, solía decirle. Al llegar a la capilla, la atmósfera era tensa. Rosalía y Luis estaban allí, como siempre, arrostrando su escepticismo y su risa burlona. Entre susurros se podían escuchar sus comentarios encubiertos, todo mientras el resto de los congregados se acomodaban en sus asientos, llenos de expectativa. Clara miró hacia su hija, que era un rayo de luz en medio de la incertidumbre. La risa de Valentina era el canto de esperanza que le recordaba por qué estaba allí. El padre Esteban inició la reunión con un discurso sobre el poder de la fe y la importancia de la comunidad. Clara sintió que el calor del amor que emanaba de sus palabras la envolvía, pero las miradas críticas de Luis y Rosalía la mantenían alerta. Cuando finalmente fue su turno de hablar, dio un paso adelante, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que cada pulso podría ser el último antes de un gran salto. Amigos, hoy quiero compartirles cómo he sentido el amor del Padre Pío en mi vida y en la vida de mi hija. Comenzó. El murmullo en la sala se detuvo, y Clara sintió que las palabras fluían como un río desbordado. Hablo de las noches difíciles, de la desesperación y de cómo el sufrimiento se había convertido en un puente hacia su propia transformación. Mientras narraba su historia, las miradas comenzaron a cambiar. Algunos se mostraban conmovidos, otros continuaban escépticos. Fue en esa capilla vieja donde me encontré con la presencia del Padre Pío, continuó. Sentí su amor tan palpable que me di cuenta de que no estoy sola y que el sufrimiento no es en vano. Un murmullo ligero se deslizó por la sala, como un susurro de esperanza entre los que buscaban razones para creer. Pero de pronto, la voz de Luis interrumpió el silencio. ¿Y cómo sabes que no es solo tu mente jugando contigo? El amor puede ser un refugio, pero también una ilusión. ¿Qué te hace pensar que un hombre que vivió hace tantos años puede tener algo que ver con tu vida? El desafío en sus palabras resonó como un trueno. La habitación se cargó de tensión. Clara sentía el peso de la incredulidad, una fuerza que la empujaba a dudar, pero en ese instante recordó la carta, aquel mensaje oscuro y enigmático que había escondido. Sin más tiempo para titubear, respondió: el amor no necesita pruebas, solo se necesita fe. La fe te conduce más allá de la razón. Y mi fe me ha sanado. Valentina muestra cada día que el amor del Padre Pío actúa en nuestra vida. La piel de Clara se erizó, y sin previo aviso, el aire se tornó pesado. Don Joaquín, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Luis, ¿no has visto cómo la risa de Valentina ha regresado? La comunidad se unió a su entorno, algo ha cambiado. La incredulidad es a veces el último bastión del miedo, pero la existencia de un milagro debe estar respaldada por pruebas, interrumpió Rosalía con su tono característico, escudriñando. ¿Qué pruebas hay para afirmar que todo esto no es más que una ilusoria esperanza? Clara sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Ella había experimentado la transformación de Valentina, sí, pero aquellas palabras resonaban con la misma verdad que la inquietud sembrada por la carta misteriosa. ¿Y si todo lo que estaba sintiendo, esa conexión con el Padre Pío, era solo un reflejo de su deseo? Distraída por estos pensamientos, Clara se detuvo, temiendo ver las caras de sus vecinos.
¿Acaso la fe no podía ser genuina y, al mismo tiempo, una construcción de su propia mente? En la maraña de dudas, de pronto, recordó algo que había leído. Las pruebas no son el camino de la fe, sino su sombra. Eran las acciones las que hablaban por sí solas. Con un esfuerzo de voluntad, se vio obligada a retomar la charla. «Sí, tengo miedo», admitió de repente, enfrentando a la multitud. «Tengo miedo de que puedan reírse de mí, de que me llamen loca, o de que piensen que estas son solo palabras vacías. Pero lo que veo en Valentina y en nuestra comunidad me ha llevado a un camino que estoy dispuesta a seguir, sin importar las dudas». Los murmullos se transformaron en susurros de consideración. Aquí y allá, ojos se encontraban, como buscando respuestas en otros. Clara sintió que sus piernas temblaban, pero su voz se alzó. «No tengo todas las respuestas. Estoy aquí para compartir mi verdad. Países han creído en los milagros sin necesidad de verlos. ¿Acaso no se trata de eso? ¿De beber de la fe que contagia y sana?» Esta vez, el silencio era casi palpable. Su vulnerabilidad parecía haber tocado una fibra sensible en algunos corazones. Algunos miembros de la comunidad intercambiaron miradas de complicidad. Sin embargo, en el rincón ciego de la capilla, Rosalía y Luis permanecerían escépticos. Cuando la reunión concluyó, Clara, fatigada pero animada, se dirigió hacia la puerta. Al salir al aire fresco de la noche, una sensación de alivio la invadió. Sin embargo, un pensamiento persistente la seguía. Podía sentir que la inquietante carta guardaba un misterio mucho más profundo. ¿Qué quería decirle realmente? La incertidumbre se estableció como una sombra en su corazón. Esa noche, antes de dormir, Clara decidió sacar nuevamente la carta. Las palabras crípticas estaban impresas en su mente. «La fe puede cambiarlo todo, pero aún no has enfrentado tu mayor prueba». ¿Qué prueba podía ser esa? ¿Podía incluir el futuro de Valentina? Con cada letra, Clara se convencía de que el poder del amor se vería reflejado en su próxima decisión. Por la mañana, su mente planeaba enfocarse en su comunidad. Sin embargo, un giro inesperado la llevó a una nueva revelación. Al abrir la puerta, se encontró con un viejo amigo de la infancia que había viajado de lejos para verla. Era Miguel, un periodista conocido por sus relatos inspiradores, que había escuchado sobre las transformaciones que sucedían en el pueblo. «Clara, he venido a hablarte sobre la historia que está resonando en toda la región. Te he estado siguiendo y me gustaría que compartieras tu testimonio», le dijo con sinceridad, mientras Clara lo miraba con sorpresa y expectativa. El peso de la comunidad y de su historia de fe ahora parecía alcanzar dimensiones más grandes de lo que jamás había imaginado. «Pero Miguel, hay tanto escepticismo en el aire. No todo el mundo creerá en mí», respondió con desconfianza. «Cada historia es un paso en el camino hacia la verdad, Clara. Tu testimonio podría ser el catalizador que muchas almas necesitan», contestó Miguel, con un brillo en sus ojos que era a la vez persuasivo y convincente. Las palabras de Miguel quedaron flotando en el aire y, de pronto, la advertencia de la carta se hizo más presente. Clara se sintió en el borde de una bifurcación. Estaba lista para dar un paso más hacia la verdad, el amor y la fe, a pesar del miedo que la asediaba. El camino hacia adelante prometía llevarla hacia una encrucijada que cambiaría la historia de su pueblo y la suya propia para siempre. No había retorno. Era momento de decidir. ¿Seguiría adelante o permitiría que el miedo la retuviera? Una brisa fuerte sopló, haciendo que su cabello se agitara y un nuevo desafío se vislumbrara en el horizonte. Clara se sintió en el umbral de un nuevo capítulo. La vida en el pueblo, la lucha por la salud de Valentina y la fe se entrelazaban como hilos de una compleja trama. Miguel, con su mirada entusiasta y su voz cálida, era el impulso que necesitaba. Sin poder contener la inquietud que la envolvía, Clara tomó una decisión vertiginosa.
La verdad que había encontrado no podía hacerse a un lado. Debía compartirla con el mundo, a pesar de los miedos que acechaban en la oscuridad. «Está bien, Miguel», respondió, con más confianza de la que sentía. «Hablaré sobre todo lo que ha sucedido, sobre cómo la fe se ha manifestado en nuestras vidas. Pero necesito que me ayudes a estructurarlo para que sea lo más sincero y claro posible». El periodista sonrió y su energía era contagiosa. «Eso es todo lo que necesito escuchar. Juntos haremos que la historia de Valentina y del Padre Pío llegue a muchas más personas. El amor no debe ser guardado, debe ser compartido». Esa tarde, Clara se sentó con Miguel en su casa, revisando notas y recuerdos que se habían acumulado en su corazón desde que inició esta travesía. Desde las noches sin dormir al lado de Valentina, hasta la sensación inquebrantable que experimentó en la capilla, todo comenzó a fluir como un torrente. Las palabras tomaron vida y, a medida que Clara hablaba, también encontró formas de convertir sus dudas en fortalezas. Miguel escuchaba con atención, anotando, capturando los matices de la historia que ahora ocupaban un espacio sagrado en el corazón de Clara. Lo que comenzó como un relato de desesperación y sufrimiento se transformó en un testimonio de poder del amor. Así, mientras la tarde se desgastaba, el peso de la incertidumbre comenzó a desvanecerse. Con cada palabra, Clara se sentía más ligera, más capaz de enfrentar los juicios de aquellos que se oponían a su fe. Las palabras de don Joaquín resonaban en su mente. La fe debe ser vivida, no solo proclamada. Al final de la jornada, la estructura de la historia se forma y las invitaciones para compartir sus vivencias empezaron a elaborarse. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Miguel ayudó a Clara a organizar un evento en la plaza del pueblo, donde se le daría voz a su testimonio. El sonido de la fe resonaba con fuerza y la comunidad comenzaba a caldear su interés por los milagros que el amor puede traer a la vida de una persona. La noche antes del evento, Clara miró a Valentina mientras dormía. La escena evocaba una mezcla de paz y miedo. La salud de su hija había mejorado, realmente había encontrado alegría, pero todo parecía tambalearse frente a la posibilidad de un rechazo. Con una determinación renovada, Clara acarició la cabeza de Valentina y le susurró: «Mañana vamos a compartir nuestra historia. Sea lo que sea que pase, estaré aquí contigo». Esa mañana, la plaza del pueblo estaba llena de vida. La brisa suavemente acariciaba los rostros de los congregados mientras las campanas de la iglesia sonaban. Clara se sintió revigorada al ver rostros conocidos, amistades que habían sido testigos de la transformación de su vida. Sin embargo, la presencia de Rosalía y Luis llenaba de tensión el ambiente. Los murmullos del pasado erguían sus cabezas, pero Clara estaba decidida a avanzar. Con el apoyo de Miguel, Clara tomó la palabra en el centro de la plaza. Las luces del atardecer se entrelazaban con las velas encendidas que había dispuesto a lo largo, creando una atmósfera mágica. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz firme y clara. «Hoy quiero compartir no solo la historia de mi hija Valentina, sino de cómo la fe, el amor y el sufrimiento pueden dar lugar a milagros en nuestras vidas». Mientras habló, la comunidad se sumió en su relato. Clara compartía sus miedos, sus dudas y también el brillo de la luz que había sentido en la capilla. Las anécdotas de las noches de angustia, de las risas de Valentina, de su encuentro con el Padre Pío, todo brotaba con sinceridad. Las emociones comenzaron a cruzar miradas. La incredulidad de algunos comenzó a convertirse en asombro. Sin embargo, en medio de su relato, la voz cínica de Luis emergió de entre la multitud. ¿Y qué pruebas hay de que todo esto sea verdad? ¿Es solo una ilusión, una necesidad de aferrarse a algo que no podemos comprobar? La pregunta cortó la atmósfera de esperanza, pero Clara no se dejó vencer. ¿Y cómo podemos probar el amor?
¿Cómo se prueba el resplandor del sol en nuestras vidas? A veces las respuestas no son evidentes, pero sí son sentidas. Miren a Valentina, que está aquí con nosotros, radiante, contestó, señalando a su hija, que sonreía con los ojos llenos de luz. La audiencia comenzó a murmurar, algunos aplaudiendo, otros aún llenos de escepticismo. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero continuó. Lo que propongo hoy no es solo compartir una historia, es abrir un espacio para la conexión. Quiero que todos juntos busquemos la fe, que la cultivemos, que vayamos más allá de las dudas y temores. El rostro de Rosalía mostraba una mezcla entre la curiosidad y la inquietud. Clara la miró directamente y continuó. Sé que he sido criticada y he dudado, pero también sé que el amor lleva a la sanación, que compartir nuestros temores puede convertirnos en una comunidad más fuerte. A medida que avanza su discurso, un ambiente de unidad comienza a tejerse. Don Joaquín levantó la mano y expresó su apoyo. Hemos perdido mucho al dudar de nuestra propia fe, de nuestras capacidades para amar y servir. Clara tiene razón. Es hora de sanar juntos. Es tiempo de renacer en comunidad. Las palabras resonaban en el aire. La conexión comenzaba a establecerse entre los presentes. Clara respiró hondo, sintiendo que una red invisible de fe se tejía entre ellos. La duda de los escépticos comenzaba a mezclarse con la esperanza. El evento concluyó con aplausos y abrazos. Clara se sentía profundamente agradecida, no solo por la validación de su historia, sino por el regreso de la fe en su comunidad. Rosalía, sorprendida, se acercó a ella. Quizá he sido un poco dura. No estoy lista para creer completamente, pero sí para escuchar. Y eso es un buen comienzo, ¿verdad? Clara sonrió. Sí, Rosalía. Y el amor y la fe son un viaje, no un destino. Todos estamos en el mismo camino. Después de una jornada tan conmovedora, Clara miró a Valentina, quien la miraba con curiosidad y alegría. Mami, la gente cree en nosotros. Hoy sí, amor mío. Pero lo más importante es que tú creas en ti misma. Y yo siempre estaré a tu lado, sin importar lo que venga, respondió Clara, abrazando a su hija. Las semanas que siguieron trajeron consigo una nueva atmósfera al pueblo. La fe comenzó a florecer en formas inesperadas, y la comunidad, una vez dividida por la desconfianza, encontró un nuevo sentido de unidad. Clara continuó compartiendo su testimonio, organizando encuentros en la capilla y llevando su mensaje a los corazones de todos. La carta misteriosa que había guardado permaneció en el fondo de aquel cajón, olvidada en medio de una vida que ahora estaba llena de luz. Los días y las semanas pasaron mientras la vida continuaba, hasta que un día Clara decidió abrir el cajón y contemplar la carta nuevamente. Al leerla, una sonrisa se dibujó en su rostro. Quizás no hay pruebas concretas, pensó, pero sí hay amor y esperanza, y eso es un milagro en sí mismo. Finalmente, comprendió que su mayor prueba no había sido el dolor o la duda, sino el descubrimiento de la alegría en medio de la lucha y el poder de la fe. El viaje que había comenzado en la desesperación había florecido en amor, y su historia, que comenzó con la angustia por la salud de Valentina, continuaría resonando por generaciones. La luz del Padre Pío y el amor que florecieron a partir de su fe seguirían iluminando su vida y su comunidad. Epílogo. Años más tarde, en una tranquila tarde de verano, Clara se encontraba de pie frente a la capilla, ese lugar donde todo había comenzado. Valentina, ahora una joven llena de vida y alegría, se acercó a su lado y juntas contemplaron la plaza llena de gente. ¿Lo ves, mamá? La gente ha cambiado. La fe ha crecido, mencionó Valentina, con un brillo especial en sus ojos. Sí, cariño, y todo empezó con un pequeño acto de fe, respondió Clara, sintiéndose plena. Recuerda siempre que el amor y la fe pueden mover montañas.
Mientras se alejaban de la capilla, la risa de Valentina resonaba en el aire, y Clara unió su mano con la de su hija. Ambas sabían que el camino por delante continuaría marcado por el amor, la esperanza y la fe, elementos que nunca dejarían de florecer en sus corazones. Queridos hermanos y hermanas, es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo reflexiones que nacen del corazón y de la fe. La historia de Clara y su hija Valentina nos ofrece un hermoso espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y esperanzas. A través de su travesía descubrimos no solo los desafíos del sufrimiento, sino también la luz que puede surgir de la desesperación y la fe que tenemos muchas veces en las sombras. Clara, una madre que enfrentaba la realidad desgarradora de la enfermedad de su hija, encarna lo que muchos de nosotros podemos sentir en los momentos de crisis. La impotencia, el miedo y la duda nos asedian y podemos encontrarnos mirando por la ventana de nuestra propia vida, sintiendo el peso del desánimo. Pero no es en esos momentos de mayor oscuridad donde la luz de Dios puede brillar con más fuerza. En la penumbra de la capilla, Clara sintió la presencia del Padre Pío, un recordatorio de que, incluso en la más profunda soledad, nunca estamos verdaderamente solos. La vida nos presenta pruebas constantes, y parece que la inseguridad tiende a florecer en el alma humana. Cuando Clara decidió buscar ayuda en un lugar olvidado, en medio de su desesperación, se encontró con una fuente de esperanza. ¿Qué tan a menudo buscamos respuestas en los lugares que consideramos abandonados? La enseñanza aquí es clara. A veces necesitamos alejarnos del bullicio del mundo y encontrar nuestro espacio sagrado, donde Dios puede hablarnos. Los milagros ocurren cuando aplicamos fe en acción. Clara no solo experimentó un milagro en la salud de Valentina, también se encontró a sí misma en el proceso. El dolor y la tribulación pueden ser maestros severos, pero también son los forjadores de nuestro carácter. Les pregunto, ¿en dificultades buscamos en nuestra tristeza lo que se puede convertir en servicio? Mientras ayudaba en el comedor comunitario y visitaba a ancianos, Clara se dio cuenta de que sanaba no solo a su hija, sino también a sí misma. Hoy les animo a hacer lo mismo. ¿Qué pequeñas acciones de servicio puedes incorporar en tu día a día? Un simple gesto de bondad puede cambiar el rumbo de tu vida y la de otros. A lo largo de su travesía, Clara encontró eco en las palabras del Padre Pío, quien nos enseñó que la auténtica fe no necesita pruebas, sino valentía para amar y servir. En nuestras vidas cotidianas, somos valientes en nuestra fe. Estamos dispuestos a enfrentar las burlas y los juicios de otros. Clara nos muestra cómo el miedo puede hacer que nos detengamos, pero el amor y la fe nos impulsan hacia adelante. Al abrirse al mundo, Clara nos invita a cortar las cadenas del escepticismo, revelando que el amor verdadero nos conecta y nos transforma. Un punto crucial de la historia es cuando Clara se enfrenta a las críticas. Este es un desafío que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. En el trabajo, en nuestras familias, incluso en nuestras comunidades de fe, ¿alguna vez te has sentido juzgado por tus convicciones? La reacción de Clara ante las dudas que la rodeaban nos enseña que la autenticidad de nuestra fe puede ser puesta a prueba en la adversidad. Mi pregunta para ti es, ¿qué lograrías si dejaras de lado el miedo al juicio y empezaras a compartir tus verdades más profundas? La redención y la transformación que Clara experimentó no fueron solo para ella y su hija. Su llamado a servir contagió a la comunidad misma. En la historia, el surgimiento de Clara como líder de su comunidad se convierte en un poderoso recordatorio de que la sanación no ocurre en el vacío. Invito a cada uno de ustedes a considerar cómo su propio viaje puede terminar por tocar las vidas de muchos otros. La pregunta es, ¿qué legado de amor y esperanza deseas dejar? Al reunir a la comunidad y compartir su historia, Clara avanza en su camino de fe,
convirtiéndose en un faro para aquellos que a menudo se sienten perdidos. Sin embargo, la historia nos deja con un cliffhanger emotivo. La carta misteriosa que Clara guardaba en el cajón plantea inquietudes sobre su futuro. ¿Cuántas veces hemos sentido que algo en nuestra vida no está completamente resuelto y que la próxima prueba puede estar a la vuelta de la esquina? Esta inquietud puede ser disuasoria, pero también puede ser una llamada a profundizar en nuestra fe, un desafío ante nosotros a la vez. ¿Estamos dispuestos a enfrentar ese futuro incierto con confianza en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros? Hermanos y hermanas, llevemos esta historia con nosotros. Cada desafío que enfrentemos, ya sea físico, emocional o espiritual, puede ser una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. Reflexionemos sobre las enseñanzas del Padre Pío, que nos instan a buscar la fe y el amor en todo lo que hacemos. Abracemos la construcción de la comunidad, la autenticidad de compartir nuestras luchas y el poder de servir. Hoy les invito a llevar una acción concreta a su vida. Reflexionen sobre cómo pueden, como Clara, tomar lo que sienten en lo profundo de su ser y compartirlo con quienes los rodean. Dejen que su fe impacte sus acciones y busquen ese lugar sagrado donde puedan sentirse conectados con Dios. Quizá el desafío mayor no sea lo que está por venir, sino la fe que cultivamos hoy, y cómo esa fe puede impactar nuestras vidas y las de aquellos que nos cuentan su historia. Por último, regresemos juntos a la idea central. El amor y la fe son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas, y el texto de este relato está lleno de recuerdos y enseñanzas del pasado que pueden guiarnos en el presente. No olvidemos la promesa: la historia de Clara y Valentina es solo el comienzo de nuestra propia travesía hacia la esperanza. Anímense a avanzar y no temer enfrentar lo desconocido. Amén. La humanidad, en su esencia más profunda, se enfrenta constantemente a la elección de abrir su corazón a la luz o permanecer atrapada en la oscuridad. En este precipicio espiritual, donde la fe debe ser nuestro faro, nos topamos con una verdad que podría transformar nuestra comprensión de lo que significa servir y amar. A menudo, subestimamos el impacto de las acciones diarias, las palabras que pronunciamos y las intenciones que albergamos en lo secreto de nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestro camino es recto, solo para descubrir más tarde que los peligros acechan, atentos a las rendijas de nuestras debilidades? La fe más robusta puede tambalearse al recordar que no solo luchamos contra sombras que son visibles, sino también contra aquellas que permanecen ocultas, disfrazándose de nuestras propias inseguridades. Les ruego que mediten sobre sus vidas. Observemos, por ejemplo, las pequeñas transgresiones diarias que creemos inofensivas. Criticar a un vecino, ceder ante la superficialidad o dejar que los celos se alimenten de nuestro corazón. Estas son las pequeñas piedras que colocamos en nuestro propio camino hacia la santidad. Pero, ¿qué hay de las fuerzas invisibles que alientan este comportamiento? Las entidades malévolas operan en un nivel que raramente percibimos, orquestando las dudas y susurros que inundan nuestra mente. Esas sombras, a veces sutiles y a veces abrumadoras, se alimentan de nuestro sufrimiento y se regocijan en nuestra incapacidad de ver la realidad del amor divino que nos rodea. Yo, como muchos otros, he sido testigo de sucesos que desafían la lógica, situaciones donde la presencia de fuerzas oscuras fue palpable y perturbadora. Escuchaba las peticiones de mis fieles y a menudo la opresión que sentían no podía explicarse simplemente. Eran momentos en que uno debe arrodillarse en oración, implorando la protección del Altísimo para que nos guíe a través de un laberinto de tentaciones. La ansia de un deseo prohibido puede parecer tentadora,
pero en su esencia es un camino hacia la desolación, una ruta que debemos aprender a evitar para glorificar al Señor. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío, pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Le invito a comprometerse a rezar el rosario todos los días durante 7 días consecutivos, comenzando hoy. Esto no es simplemente una práctica. Es un camino hacia la discusión íntima con el Señor, una manera de reconocer no solo nuestras necesidades, sino también las de quienes nos rodean. Además, a lo largo de cada jornada, comparta su experiencia en los comentarios. Hágalo con el corazón abierto, expresando sus necesidades específicas y la transformación que espera. Sea audaz al hablar, pues así se fortalece la comunidad de la fe. Si aceptan este desafío, puedo asegurarles que la gracia de Dios comenzará a fluir en sus vidas. Las bendiciones se multiplicarán de maneras que quizás aún no pueden imaginar. Es en la constancia de la oración donde el milagro se origina. Escuchará en su corazón esa voz que ha estado aguardando. La fe se alimenta de la acción, la dedicación y la entrega. Hay testimonios de sanación y de intercesiones atribuidas a mí que se han producido a través de la devoción y la sinceridad de las oraciones colectivas. Serán testigos de cómo Dios puede interceder en sus penas, transformando lágrimas en un nuevo canto de esperanza. Les insto a que comprometan públicamente su participación. Escriban en los comentarios una frase que simbolice su entrega a este desafío. Una declaración que no solo será un símbolo de su compromiso, sino una afirmación de su fe. Recuerden, este acto es más que una respuesta. Es un testimonio de valentía espiritual. Comenzar ahora es imperativo. Dejen de lado ese deseo de posponer, pues el tiempo es un recurso precioso que el enemigo anhela que desperdiciemos. Al postergar, se abren puertas a la distracción y al desánimo. Debemos ser conscientes de que la inacción es una táctica astuta de las fuerzas del mal que buscan desviar su misión de vida y fe. ¿Está dispuesto a ser un guerrero del amor y la fe en un mundo que clama por esperanza? Finalmente, comparta esta invitación con otros. Invítelos a unirse a esta comunidad de fe. Sea parte del tejido que conecta a las almas, creando una red de oración. Cuánto más fuertes seremos al orar juntos, como aquella comunidad que personaje fiel fue capaz de edificar. A medida que avanzan, recuerden que el camino hacia la santidad no es lineal. Habrá desvíos, bandera roja y luces que quieran apagar su fuego. No duden en regresar a este espacio, a las palabras que brotan de estos escritos, buscando más respuestas. Al enfrentarse a la oscuridad, cada uno será tentado a dudar, a perder la esperanza. Pero, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a asumir el reto de marchar ciegamente hacia la luz, llevando consigo el faro del amor? Aquí yace la respuesta, en su disposición para seguir adelante. Permitan que el amor transforme sus corazones y busquen siempre la luz en cada sombra que se presente. Sus vidas, sus testimonios, están a punto de ser escritos en el libro del amor eterno y será revelado en cada oración, cada encuentro y cada acto de devoción. La lucha entre la luz y la oscuridad no es solo un relato místico, sino una realidad que cada uno de nosotros vive a diario y debemos ser conscientes de ello en todo momento. La vida espiritual, a menudo tan llena de matices y promesas, está repleta de pruebas que van más allá de las meras apariencias. Hay momentos en que las sombras se ciernen sobre nosotros, disfrazándose de situaciones cotidianas que parecen simples, pero ocultan peligros inminentes. Cada interacción, cada pensamiento, cada sentimiento puede convertirse en una trampa, y es preciso tener cuidado. La verdad es que las fuerzas malignas están siempre al acecho.
esperando la oportunidad de infiltrarse en nuestras vidas y distorsionar nuestra conexión con lo divino. Quizás creemos que la batalla se libra lejos de nosotros, en lugares lejanos, pero la realidad es que esta guerra se desata en nuestro interior. Las dudas que surgen en nuestro corazón, las pequeñas transgresiones que a menudo consideramos inofensivas, son el alimento para esas fuerzas que intentan alejarnos de la luz del amor. El diablo, astuto y vigilante, sabe cómo aprovechar nuestras vulnerabilidades. Puede frotar su mano en nuestra codicia, en nuestra ira y en nuestra tristeza, transformando lo que podría ser un acto de fe en una debilidad. Piénsalo un momento. En tu día a día, ¿cuántas veces has tenido pensamientos de desánimo? ¿Cuántas veces tus palabras te han fallado, llevándote a hablar mal de otros, a murmurar, a criticar? Estas acciones, que parecen inofensivas, abren la puerta a las sombras, y es en esa penumbra donde nuestro enemigo se regocija. Cada vez que te permites dudar, cada vez que desconfías del amor de Dios o piensas que no eres digno de Él, estás permitiendo que las fuerzas del mal se introduzcan lentamente. He tenido la gracia de experimentar en mi vida la percepción de los secretos del corazón humano. He visto las sombras manifestarse en la vida de aquellos que creían estar bien, pero que al final caminaban por senderos de angustia y desilusión. La vida nos da señales, las palabras que nos llegan, las circunstancias que enfrentamos son, muchas veces, un reflejo de nuestro estado interno. Hay quienes se han acercado a mí, llenos de preguntas, buscando respuestas para su dolor, pero detrás de sus inquietudes podía sentir las cadenas que los mantenían apresados, el temor al juicio, la falta de perdón, la incapacidad de soltar lo que ya no les servía. No se engañen. La vida espiritual no es un sendero pavimentado, sino un camino que exige valentía y determinación. Las tinieblas pueden rodearte y con cada paso la luz parece perderse. Puede que te encuentres luchando con la visión del acercamiento de un deseo o una ambición que parece pura, pero que lleva consigo un velo de oscuridad. Cuando actúas sin discernimiento, sin preguntar a Dios cada día en oración qué es lo que espera de ti, te conviertes en blanco en ese campo de batalla. Así que, queridos hermanos, les pregunto, ¿qué harán ustedes cuando se enfrenten a situaciones que desafían su fe? ¿Se dejarán arrastrar por las dudas y la desesperación o se mantendrán firmemente anclados en el amor del Señor? La verdad es que no hay protección mayor que la entrega total a Dios, y esto incluye el sacrificio de tu voluntad y el deseo personal a favor de su plan divino. En estos momentos de revelación espiritual, quiero guiarlos a un espacio de conexión más profunda. Los invito a tener calma, que respiren profundamente y entreguen a Dios sus agobios y sus ansias. Ahora, mientras compartimos este espacio sagrado, cierren los ojos y quieten su corazón. Permanezcan conmigo en oración. Imaginen que todos sus problemas, sus dudas, son llevadas en un susurro ante su presencia amorosa. Ahora repitan conmigo, con la sinceridad que mis hijos espirituales solían mostrar: Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Pero no podemos detenernos aquí. Existen otras peticiones que pueden elevar aún más nuestras almas hacia el cielo. Hay una oración poderosa en la devoción del Sagrado Corazón de Jesús que necesitamos recordar y traer a nuestra memoria. La devoción al Sagrado Corazón no es únicamente un rezo, es un abrazo del amor divino que transforma vidas. Así como hemos visto en los milagros que han sucedido a través de los años, gracias a nuestra fe y entrega. Acérquense a esta oración con fe y dejen que su poder actúe en ustedes.
Sigan repitiendo, confiando en el milagro que se desata en el acto de la oración, pues lo que se pide con un corazón puro es concedido bajo la luz de Dios. Recen esta oración en su corazón. Corazón de Jesús, en ti confío. Hazme un canal de tu paz y amor, para que pueda ser luz para aquellos que caminan en la oscuridad. Amén. Así como la fe de quienes oraban ha llevado a la sanación y a la liberación de las penas del alma, cada palabra tiene el poder de transformar incluso la situación más desesperada en una gloria que solo Dios puede proporcionar. Queridos fieles, si se comprometen a ello, si se entregan con fe a esta oración, podrán experimentar la fuerza de la gracia de Dios en su vida. Recuerden, no hay casualidades en la vida de un devoto. Todo sucede por la voluntad del Señor. Por lo tanto, mantengan abiertas las puertas de su corazón para que puedan seguir en este camino de luz, sin que las sombras interfieran. Es posible que aún no sean capaces de comprender todo lo que les he revelado. Quizás surjan preguntas en su mente. ¿Qué hay de esos momentos en que su fe tambalea? ¿De qué manera la oscuridad se puede enfrentar en un mundo tan lleno de tentaciones? No temo decir que su mayor desafío es superar su propia resistencia al amor divino. Solo al abrir el corazón y permitir que la voluntad de Dios se haga en ustedes, podrán descubrir el verdadero propósito de su vida espiritual. En mi experiencia, las almas que se disponen a vivir con gran fe y confianza en Dios son las que, a menudo, enfrentan las mayores tribulaciones. Sin embargo, es ahí donde se revela la grandeza del amor. Este amor, que calma tempestades y sana enfermedades de la manera más insospechada, se vuelve su refugio y al buscarlo encuentran el camino hacia el corazón del Padre. ¿Quiénes están dispuestos a renacer en este amor trascendental? Estoy aquí con ustedes para apoyarlos en esta cruzada. Pero la respuesta debe surgir desde lo más profundo de cada alma. A medida que se dispongan a caminar por este camino, recuerden que el esfuerzo es la clave y que la oración será su sostén. Que el amor y la luz sean su guía constante mientras enfrentan la realidad de su fragilidad en el mundo. Amén. El legado del Padre Pío resuena en los corazones de quienes han tenido la fortuna de conocer su historia y han experimentado su gracia en sus vidas. A medida que reflexionamos sobre su vida y su sufrimiento, es innegable la manera en que este santo estigmatizado ha tocado las almas, elevando la fe y la esperanza en aquellos que buscan consuelo en medio de la tribulación. Las enseñanzas del Padre Pío, enraizadas en el amor, la fe y el sacrificio, se convierten en un faro de luz para aquellos que atraviesan la oscuridad, recordándonos que incluso en los momentos más inciertos, la intervención divina puede transformar completamente nuestras circunstancias. La experiencia de Clara y Valentina que hemos compartido no es más que un ejemplo del poder que tiene la fe en acción. Al invocar la intercesión del Padre Pío, Clara encontró no solo paz en medio de su angustia, sino también la fuerza para reunir a su comunidad en torno a la esperanza y el amor. Recordemos que los milagros del Padre Pío nunca han sido solo actos de sanación física, sino transformaciones espirituales profundas, capaces de tocar la esencia del ser humano. Desde su vida en Pietrelcina hasta los miles de testimonios que circulan en todo el mundo, su legado continúa alentando a las almas desesperadas a volver su mirada hacia Dios, abrazar la gracia y experimentar un verdadero renacer espiritual. La intercesión del Padre Pío es un recordatorio constante de que el sufrimiento es una parte integral de la vida cristiana. Él mismo soportó sus propias pruebas, enfrentando el dolor y la incomprensión, pero siempre buscando glorificar a Dios a través de su sufrimiento. Esto nos enseña que nuestras luchas no son en vano, al contrario, nos acercan más a nuestro Creador cuando las ofrecemos con amor.
Esta perspectiva nos invita a considerar cómo nuestros propios desafíos podrían ser oportunidades para crecer en la fe. ¿Cuántas veces hemos sentido que el sufrimiento es un obstáculo en lugar de una vía hacia la santidad? A medida que miramos hacia el futuro, debemos preguntarnos qué legado queremos dejar en nuestra comunidad y en nuestra vida personal. ¿Estamos dispuestos a ser testigos del amor de Dios y seguir el ejemplo de entrega que nos dejó el Padre Pío? La invitación de este santo a vivir con autenticidad y valentía sigue vigente. Si realmente deseamos experimentar la paz que solo se encuentra en la fe, es momento de actuar y compartir estos poderosos relatos con quienes nos rodean. Hoy te invito, como verdaderos devotos de este gran santo, a que tomes acciones concretas. Inscríbete inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden transformar tu vida espiritual. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo. Tu conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. No dejes pasar la oportunidad de compartir estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. No puedes imaginar el impacto que una simple historia puede tener en el corazón de quien la escucha. Comenta tus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío para que juntos podamos edificar una comunidad de devotos fervientes. Finalmente, activa las notificaciones para no perderte los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios. Los verdaderos devotos comprenden la profundidad del legado espiritual del Padre Pío y la importancia de diseminar sus enseñanzas, por lo que está en nuestras manos ser instrumentos de su amor y fe en este mundo que tanto lo necesita.